Muy bien, excelente. Siento que hace como 3 años que no predico en la iglesia. Bueno, en realidad llevo solo una semana de no predicar, hermanos. Pero vamos a la palabra del Señor, hermanos míos. ¿Quién tiene hambre y sed de la palabra de Dios? Señor mío, qué alegre. Hermanos, ¿la pasaron bien en Navidad, en las fechas festivas? ¿Cómo están ustedes? Sí, ¿qué hicieron? ¿Comieron tamal? Ah, sí, pues hay que comer tamalito. Hay lugares donde comen paches también, ¿no? En Navidad, ¿no? ¿O es solo tamal? Fíjense que mi suegra hace unos tamales que tienen un pedazo de carne así, grande. Y le pone el gordito también de ¿cómo se llama? Del cerdo. Esos tamales son buenos. Dios bendiga a mi suegra. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Yo amo a mi suegra, hermanos míos. Así es la cosa. Y si, pues si alguien tiene un problema, pues ven acá y yo le pongo la otra mejilla. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, vamos a Esther. ¿Todos conocen la palabra, el libro de Esther? Amén. Hermano Pablo lo conoce muy bien porque su esposa se llama Esther. Hoy vamos a hablar de Esther. Vamos todos a Esther 4, hermanos míos. Estoy emocionado por esta palabra. Gloria, gloria, gloria al Señor. ¿Estamos todos en Esther 4? Amén. Muy bien. Muy bien. Dice así en la palabra del Señor. Esther 4, 1 al 3. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia, y ponga atención acá, el lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Diga muchos conmigo. Muchos. Amén. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Por qué estaban vestidos de cilicio? ¿Qué es cilicio? ¿Y quién es Mardoqueo? Empecemos desde acá, hermanos míos. Muy bien. El libro de Esther, de hecho, es un libro muy, se podría decir, muy predicado desde la perspectiva de Esther como tal. Esther es una reina en realidad. Ella fue la reina que acompañó al rey Asuero. Asuero era, vamos a un poquito de la historia. Ustedes saben cómo soy con la historia, ¿verdad? Asuero era el rey persa de los años más o menos por el 480 más o menos antes de Cristo. O sea, estamos hablando del Viejo Testamento antes de Cristo. Entonces, en ese momento Persia era el que dominaba por completo un montón de áreas, desde la India, un montón de partes de Asia y por efecto también dominaba la parte de Israel. Amén. ¿Alguien está conmigo acá o ya se está durmiendo? Ya hablo de historia. Hay que saber de historia, hermanos míos. No puedo dejar de estirar esto. Hay que saber de historia de la Biblia para entender el contexto cultural de lo que se hablaba en ese momento, hermanos míos. Si no entendemos la historia detrás de eso, vamos a ver el contexto cultural de nuestra propia perspectiva, y eso no es correcto. Hay que entender las cosas de ese entonces para poder entender lo que Dios nos quiere hablar hoy. ¿Alguien está conmigo acá? Muy bien, estudie la palabra, escudriñenla, aliméntese hasta la profundidad de lo que se refiere a la palabra. Entonces, Asuero, mientras era el rey, él era un rey, en una palabra definido sería caprichoso. Yo diría que era un rey caprichoso, tenía mucho poder, porque pues en su tiempo de dominancia tenía demasiadas regiones que él dominaba. Y imagínense, se habla de la Gran Babilonia. Escuche acá, se habla de la Gran Babilonia. De hecho, hay historias afuera de la historia, de la Biblia, que
se habla de las grandezas de Babilonia, pero Persia dominó Babilonia. ¿Me está escuchando acá? Estamos hablando de grandes magnitudes. No estamos hablando de un pueblo pequeño, estamos hablando de un estado gigantesco en donde dominaba todo. Entonces, Asuero era una persona que tenía muchas cosas y que creció con muchas cosas en las comodidades. Entonces, él era caprichoso, porque dice que tenía una esposa. Y al inicio de hecho, eso es como una novela, hermanos míos. porque empieza contando cómo Asuero, en el libro de Esther, manda a llamar a muchas personas para hacer un gran banquete. ¿Cuántos han hecho banquetes acá? Nadie. Así, amén. Creo que hermana Silvia sí ha hecho, porque ella sí cocina grueso. Los banquetes no es como poner una mesa grande y pues, comamos 15 personas. Un banquete es para cientos y cientos de personas, hermanos míos. Entonces, este rey Asuero abre un gran banquete para un resto de personas, porque recuerden que pues en la mera capital de Persia había un montón de nobles. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, en esos grandes banquetes es donde él se le puede ver su carácter, porque dice, ¿saben qué? Estoy algo borracho, porque también era un bebedor así serio. Y miren, no me tomen la palabra, vaya usted a la Biblia, lea Esther y se va a dar cuenta de las cantidades de las barbaridades que hacía este tal Asuero. Pero lo que le quiero dar a entender es la perspectiva y el resumen, ¿sí? Era un gran borracho y estaba bien ebrio cuando dice, manden a llamar a la reina, porque quiero que vean la belleza, o no sé, así era él, que manden a llamarla porque quiero verla acá. Y él algo ebrio, ¿verdad? Pero dice que la reina en ese momento no era Esther, era otra reina. De hecho, alguien me puede corroborar en el primer capítulo, ¿cómo se llama la reina? ¿Perdón? Basti, gracias. Entonces la reina, mandan a llamar a la hermana Basti, a la reina Basti, y la reina dice, no, yo no quiero ir ahí. No sé cuál haya sido la razón, pero yo me imagino algo así. Imagínense que su esposo, hermanas, ¿verdad? Su esposo sea un borracho y medio, y cada vez que la mandan a llamar y va usted, ¿qué pasó, mi amor? Y empieza a decir unas vulgaridades y es un borracho. ¿Usted le gustaría ir? No creo. Pero en ese entonces no solo era de, pues si me gusta ir voy y si no, no, sino que era un decreto del rey. El rey Asuero, si hablaba algo, básicamente era una ley, y si no ibas era una gran ofensa. Y de hecho, ofender al rey puede ser sentenciado a muerte. ¿Saben? Eso pasa en todas las culturas, de hecho en la cultura asiática también. ¿Alguien sabe de eso? Que los reyes eran algo caprichosos. Entonces si decían, mátenlo, era como algo divino lo que estaba diciendo, ¿verdad? Como que venía algo celestial. Entonces tenían que hacerle caso al rey. Entonces, honestamente, gracias a Dios ya no estamos viviendo en el Antiguo Testamento, hermanos míos. Honestamente, porque ahorita por la gracia del Señor hemos sido salvos y ahora pues tenemos culturas diferentes y podemos entender más cercana a la Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Alguien está conmigo acá? No se me aburra, por favor. Aquí vamos por pasos porque necesito que me ponga atención para que pueda absorber la palabra y tenga un entendimiento de lo que viene. Amén. O si no, voy a llegar y le voy a decir, despiértate. Amén. Muy bien. Entonces, en este momento, Mardoqueo es el que se menciona en el capítulo 4, en donde estamos leyendo. Y Mardoqueo es un personaje muy peculiar. De hecho, es el primo de Esther. Déjeme configurarlo acá. Dice en la palabra que era, vamos a ver, el tío de Mardoqueo había fallecido, que era el papá de Esther. Entonces eso lo hace Mardoqueo primo de Esther. Bien, entonces siendo primo, ¿alguien me está escuchando? Siendo primo, Mardoqueo se encarga de Esther como su papá. La verdad es que es bien difícil de entenderlo como que ahorita, ¿verdad? Porque, o sea, siento que como que si decimos primo, suena como que si tenemos la misma edad más o menos, ¿verdad? Pues como tal vez de diferencia 5 o 6 años.
Pero en mi caso, yo tengo primos, como yo soy el más pequeño de la casa y soy el más pequeño de los más pequeños. O sea, yo nací hasta el fondo de los más pequeños. Entonces, los de más arriba, mis primos, me llevan como 30 años. Entonces, para mí son más que todo como mis tíos, casi que. O sea, yo los veo porque ya están grandes, entonces digo, se siente como que son mis tíos. Entonces, aquí está pasando algo similar. De hecho, Mardoqueo es como ya más avanzado de edad. Entonces, en la cultura judía, cuando un esposo, un familiar o alguien cercano fallecía, entonces era obligación encargarse de aquellas mujeres que estaban relacionadas en la cultura judía. No sé si me doy a entender. O sea, si se me muere un familiar y su hija está sola, entonces es mi obligación tener que abrazarla. ¿Cómo se dice? Adoptarla, exactamente, adoptarla. Entonces, quiero que tengan todos estos conceptos muy claros, porque de ahí viene la enseñanza. Entonces, Mardoqueo se dedica a criar a Esther, ¿bien? Y Esther, para darles un resumen, en el momento que Esther se presenta al palacio, en realidad no es porque ella haya sido de la realeza, sino que Esther se presenta ahí porque se hace como que un concurso de belleza. Escuche acá. Mire, el rey viene y como se enoja con Basti, no se me queda ese nombre, es bien difícil, ¿no? Entonces, como se enoja con ella y en el mismo capricho dice, ¿cómo puede ser posible que ella sea así? Y ¿cómo se dice? La desciende, no, la quita del puesto de reina. O sea, eso es bien difícil de digerir, hermanos. Imagínense ustedes estar en un rango de poder y solo porque dijo, es que estoy en el baño, ya voy, por ejemplo, la quiten de ser reina. Eso es bastante doloroso. Sin embargo, el rey Asuero era una persona así. Entonces viene y hace una convocatoria de las personas más bellas, más jóvenes, más elegantes de todas las regiones. Imagínense eso. Qué lujo. Este rey solo decir una cosa y ¡bam! Se abre todo. Entonces lo que a mí me da a entender, miren que me da a entender una cosa. Si un rey terrenal solo con una palabra puede mover tantas cosas, ¿cómo no un Señor que está allá arriba, que es nuestro rey, no va a poder mover una simple cosa que es con nosotros, un problema nuestro? ¿Cómo no lo va a poder borrar? Con una palabra, ¿cómo no lo va a poder deshacer? Hermanos míos, estamos hablando de un rey de todo, no un rey solo de Persia. Estamos hablando de un rey que lo tiene absolutamente todo. Mi papá es el dueño de todo lo que existe en el universo. Y si una palabra de su boca saliera, con eso se resuelve todo. Amén. ¿Alguien me está entendiendo acá? Bien, gloria al Señor. Entonces, Asuero hace la convocatoria de un concurso de belleza y entre todas las mujeres, Esther es la que resalta. Entonces, de hecho, Esther dice la palabra, si mal no recuerdo, que no revela que ella es judía. Ella no revela su nacionalidad. Simplemente llega al concurso y pues al rey Asuero lo que le importa es que sea bonita y sea elegante y que tenga gracia, ¿verdad? Entonces, entre todas las mujeres, dice la palabra, se da cuenta que Esther es la más agraciada de todo el pueblo que estaba ahí. Bien, yo quiero ser como Esther. Quiero tener la gracia de Esther. Saben, si nos adentramos más a Esther, vamos a entender el carácter de Esther como tal. Y no solo fue reina porque sí, no fue porque fue porque está bonita. No es como el Miss Universo de hoy en día. Estás bonita, está bien, entonces sos Miss Universo. No es así, sino que tienes que ser una persona demasiado entendida, agraciada, con mucho, los jóvenes dijeran mucho flow, para poder ser una persona elegida por el rey y tener la gracia del rey. Bien, entonces en ese concurso elige Esther, y Esther se vuelve una persona tan querida por el rey que el rey inmediatamente dice, ¿sabes qué? Vas a ser reina. Entonces se convierte en reina. Muy bien, estamos todos alineados en la historia, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, aleluya. Entonces, ¿quién es Esther? Empecemos desde ahí. Esther es una judía que
se vuelve reina en un lugar pagano, en realidad sería así, porque el rey persa no era creyente de Dios, hermanos míos. Entonces, si usted empieza a adentrarse a la palabra de Esther, se da cuenta de una cosa, que aquí no se menciona a Dios. Si usted lee todo el libro de Esther, nunca mencionan a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Pero el autor de Esther se dedicó a escribirlo de esta manera porque dentro del contexto que es Esther, se puede saber que Dios siempre estuvo con Esther. Ay, ay, ay. Aunque no se hable de Dios en el libro de Esther, aunque no se vea con exactitud que dice y Esther clamó a Dios, o Mardoqueo se hincó para hablarle a Dios, aunque no se vea en ese contexto, Dios siempre estuvo con el pueblo judío. Esta es la parte más importante de la palabra que estamos aprendiendo hoy. Dios tiene una promesa para su pueblo, hermanos míos. Bien, aquí vamos a hablar un poco de bendición espiritual, de la que viene del Señor, la que no se puede quitar, que ningún hombre puede quitarte lo que Dios te da. Amén. Vamos a hablar de esto específicamente. Mardoqueo y Esther son personas dedicadas a lo que les enseñaron sus ancestros, que son los judíos. Y los judíos, encima de que estuvieron en problemas en el pueblo de Babilonia, y después estuvieron en problemas con Persia, aún así siempre fueron fieles a Dios. Siempre fueron fieles a Jehová. ¿Cuántos de nosotros hemos, en un momento que venimos con un problema y en el medio del problema no nos recordamos de Dios como tal? ¿Sabe? A veces decimos, Dios guarde, es que somos cristianos, sí nos recordamos de Dios, pero ¿cómo con nuestra boca decimos, obviamente somos cristianos, pero con nuestras acciones no nos vemos como cristianos? Porque cuando estoy enfrente de un problema, lo primero que hago es ponerme nervioso y decir, ¿cómo lo arreglo? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿A dónde me echo? ¿Dónde me tiro? Pero no me hinco primero. ¿Por qué no me pongo a ayunar para el Señor? ¿Por qué no me pongo? Miren, y no estoy diciendo cuando estés en problemas busca solo cuando estés en problemas busca a Dios, no. Estoy diciendo que los problemas van a venir a tu vida. Eso es normal. Los problemas siempre van a existir. Y esto no se trata porque el enemigo simplemente quiere acecharte y te quiere dar problemas. No, el Señor permite problemas. Aleluya. Para que tu crecimiento espiritual no se vea comprometido. Miren, el Señor es tan bueno que en nuestra naturaleza como seres humanos, Él permite que tengamos problemas para que por medio de ese problema nos podamos conectar en la relación con Jesucristo. Si tienes un problema, hermanos míos, si tienen un problema, entonces glorifique al Señor. Porque si eres cristiano, si estás conectado con una relación con el Señor y el problema se está presentando, significa que el Señor quiere una relación más cercana contigo. Y lo voy a elaborar un poco más. Perdonen, Kevin, ¿será que me podrías bajar un poquito el volumen de la bocina? O voltearla un poco. Gracias. Problemas técnicos, disculpen. Muy bien. Entonces estoy diciendo, una vez, a ver, ¿quién tiene problemas acá? Los que no levantaron la mano, gloria al Señor, hermanos. Páseme un poco de unción. Miren, hermanos, los problemas como tal, la palabra problema es, yo pienso que es subjetivo, porque el problema de uno puede ser la solución de otro, o si mi problema es muy grande para otro puede ser muy pequeño. No sé si me doy a entender. Pero el problema no es que tenga el problema. Miren, voy a hacer un trabalenguas acá, ¿verdad? El problema es que no tengas el problema, sino que el problema es que no estés con el solucionador de problemas cuando tienes el problema. Estoy hablando como dominicano acá. Es que tenemos unos amigos dominicanos que hablan con problemas. Entonces digo yo, si usted se acerca al Señor cuando está en medio de una prueba, hermano mío, ¿y qué es acercarse al Señor? Acercarse al Señor no solo es clamar y arrodillarte y ayunar.
Acercarte al Señor, y esta es una enseñanza pura, es derramar tu corazón delante de Él. Decirle al Señor: Señor, desde el inicio yo no puedo sin ti. Decirle: Señor, todo lo que me está pasando está bien si tu presencia está conmigo. Señor, si yo estoy pasando por esta dificultad, mi Padre, no me importa si tú estás conmigo. Y esta es la clave, la solución que nosotros los cristianos tenemos que tener cuando hablamos de problemas. Bien, amén, gloria al Señor. ¿Alguien está conmigo acá? Ay, qué emocionante. Miren, es que me emociona por una específica razón, y es porque la diferencia de una persona que no conoce a Cristo Jesús y entre una persona que sí conoce a Cristo Jesús es que la solución para el que no cree es un gran laberinto, hermanos míos. Para el que no cree, que no tiene fe, es un gran laberinto. Da vueltas aquí, va a ver allá, le pide fulanito que le preste, y va hasta al otro país para ver si se va mojado a Estados Unidos para ver. Me doy a entender acá. Hay tantas cosas, pero el que cree en Cristo Jesús de Nazaret, solo con una palabra del Señor, que es mi Rey, se puede solucionar absolutamente todo. Amén, gloria al Señor. Alguien tiene que alabar al Señor en este lugar. Hermanos, nuestro Señor es un Señor todopoderoso. Y ¿saben por qué a veces nos entra duda? ¿Por qué nos entra esa aflicción? ¿Será que el Señor me está escuchando? ¿Será que de verdad lo que estoy diciendo mi Padre me lo va a solucionar? ¿Por qué a veces entramos en esa duda? ¿Alguien se ha preguntado eso? Porque aquí nadie se salva. Todos hemos entrado en esa duda, sea desde hace mucho tiempo atrás o ahora. ¿Por qué será que el Señor no me soluciona un problema? Voy a empezar desde aquí. El primer punto es que el Señor no te debe nada. Voy a empezar desde ahí. Perdóname si esto es contradictorio o doloroso de escuchar, pero nos han enseñado que por gracia el Señor nos ha salvado, y que Él es un Señor de amor, y que por el amor que nos tiene, Él pelea mis batallas. ¿Alguien ha escuchado eso? Amén. Y eso es totalmente cierto. Pero esta es la cosa: pelea las batallas de su pueblo, y su pueblo no lo busca solo en problemas, lo busca cuando estamos bien también, cuando tenemos tranquilidad, cuando tenemos paz, cuando estamos bien en nuestras vidas. Lo primero que debería de salir de mi boca cuando despierto en la mañana es decir: Señor, gracias porque me has salvado, gracias por lo que tengo, gracias porque puedo respirar, gracias porque tengo lo que tú me has dado, Señor. Tal vez es poco, pero por gracia me lo has dado. Miren, y el pueblo que agradece, gloria al Señor, gloria al Padre, el pueblo que tiene en su boca agradecimiento, ese es el pueblo real. El pueblo falso es el pueblo que busca al Señor cada vez que solo tiene una necesidad. Ese es el pueblo falso. Si yo fuera al rey Asuero, escuche bien acá, y solo cuando tengo problemas: ay, rey Asuero, fíjese que es que se me murió mi vaca y ya no tengo cómo sacar leche de la vaca, ¿me regala una? Rey Asuero, llego una semana después: fíjese, rey Asuero, que pues todo bien, aquí mire, aquí tranquilo, pero lo que pasa es que ya no tengo agua en mi pozo. ¿Será que me pueden abrir un pozo? Mire, si tal vez una o dos veces, ¿verdad? Máximo, porque soy el pueblo del rey Asuero. Pero si yo solo voy sin gracia enfrente del rey y solo pide, si fuera un humano me corta la cabeza. En serio. ¿Y qué se cree? ¿Qué has hecho por mi pueblo? Córtale la cabeza. Así hubiera sido rey Asuero, viendo su carácter. Pero nuestro Señor es un Señor piadoso, que nos habla a través de su palabra. Y ahora en este momento creo fielmente, iglesia, que Dios te está hablando a ti, que te está diciendo: es momento de entender que yo soy tu Señor. De todo el ámbito cristiano tienes que entender que el Señor se le alaba mucho más cuando tienes, no cuando no tienes. Y la naturaleza del ser humano, y aquí, como les digo, yo no les estoy señalando, yo me refiero a mí mismo cuando hablo de esto. La naturaleza del hombre es buscar al Señor cuando estás en necesidad. Y qué triste es que te des cuenta de esto muy tarde. Yo me di cuenta muy tarde, hasta después de ser pastor, imagínense.
que realmente el cristianismo no se trata de pedir las cosas, de solucionar en esta tierra, en este mundo, sino que se trata de ver cómo podemos agradar al Señor para las cosas del reino del Señor. Ay, ay, ay. Mi corazón se estremece, hermanos míos, cuando hablo de este tema, porque es que es un tema sumamente complicado, y yo lo entiendo, porque ¿quién no se aflige cuando tiene deudas? ¿Quién no se aflige cuando no hay trabajo, cuando está enfermo un familiar? ¿Quién no se aflige cuando hay un problema en general? O tal vez algo que yo hice está causando el problema también. ¿Quién no se aflige en arrepentimiento? Todos nos afligimos, pero mi corazón se estremece porque entender lo que Dios quiere en medio de ese problema es tan complicado. En palabras se entiende lo que estoy diciendo. Sí, el Señor es bueno, yo tengo que alabarlo en mis buenas y en las malas, y en mis problemas. Sí, Él lo está haciendo porque me ama. En palabras y en mente se entiende, pero el cuerpo tiembla ante los problemas. El cuerpo se choquea ante un problema. Por eso es que mientras más tenga usted la palabra dentro de su corazón, menos va a reaccionar el cuerpo como reacciona normalmente. No sé si me doy a entender acá. Mientras más entendí a profundidad lo que el Señor quería para mi vida, que no eran las cosas terrenales, entendí que no debo de tener miedo. Entonces, como pongo a práctica eso, ya no me da miedo. Me van a quitar la casa, es un ejemplo, yo ni tengo casa, pero me van a quitar la casa, tranquilo, todo está bien. Si se lo llevan, está bien. Me van a quitar mi sueldo porque debo en la tarjeta, está bien. Todo está bien, todo se va a solucionar. Es más, si no se soluciona, está bien. Ese es el centro del mensaje. Todo está bien, todo está bien. Aquel hijo que no ha regresado, regresará. Aquel problema que tuve con mi vecino se solucionará. Y si no se soluciona, pues así lo quiso el Señor. Así que si ya hice todo mi esfuerzo, obviamente, no vamos a decir yo soy el enojado, yo soy el que insulta y el Señor va a solucionar. No se trata de eso. Se trata de que nosotros como pueblo de Dios sepamos de paciencia por las cosas del Señor. ¿Alguien me está escuchando? Amén, gloria al Señor. Wow. ¿Alguien está ministrando esta palabra? Penetra en el corazón. Quiero saber esto, porque a mí me penetra. Hace un eco en mi corazón. Y ustedes me miran aquí bien peinado, pero realmente nosotros tenemos problemas. Pero aún así puedo mantener la calma, porque el Señor está conmigo. Y esto es lo que más paz me da en todas las cosas. Que no importando las circunstancias, sin importar qué es lo que suceda, si el resultado no es bueno en mis ojos, no importa, porque el Señor tiene el control. El Señor quiere que vivas más en el cielo, en el espíritu, que en la carne. Por eso es que si estás viviendo en la carne en este momento con preocupación, quiero que recuerdes una cosa, y solo una: el Señor está contigo, Él tiene el control. Gloria a Dios. Miren qué tremenda esta palabra, porque en hebreo la palabra crisis está relacionado directamente con la cinta de la mujer, es decir, el embarazo. ¿Alguien ha escuchado de esto? De hecho, decir crisis es una forma de decir embarazo, porque para ser exactos, se dice mashber. Mashber es crisis. Entonces, la palabra cuando se dice embarazo, se dice Yoshevet al hash mashber. ¿Qué significa eso? Significa sentada en la crisis. ¿Sí? Significa que para los judíos entender qué es crisis es crucial, porque cuando se dice crisis en un embarazo, se refiere que en ese momento está pasando por dolor, en ese momento está pasando por angustia, por ¿cómo se dice? Por esfuerzo, ¿bien?
Porque una mujer encinta, cuando una mujer embarazada, tiene que pasar por una serie de cosas increíbles, en cansancio y en dolor y en esfuerzo, para que al final pueda dar a luz. Amén. Amén. Entonces, para los judíos, decir mashber es solo un momento. Es decir, tienes que abrazar ese momento para que cuando aprendas de ese momento puedas dar a luz lo que está dentro de ti. Bien, igual es exactamente con los problemas, hermanos míos. Si tienes una crisis que en este momento está dentro de ti, tienes que aprender a guardarte y aprender a aguantar en la paciencia del Señor, como los judíos nos enseñan, para que algún día, cuando dé a luz ese esfuerzo, valga la pena todo lo que has estado haciendo y aguantando hasta el día de hoy. Señor está contigo, Dios está contigo en el proceso, en la crisis, en donde estás sentada y sentado en este momento. El Señor está velando para que todo eso funcione acorde a su propósito. Wow. Hermanos, abran su corazón en el entendimiento que el problema es bueno. El problema es acercamiento a Dios. El problema que tienes ahora mismo es algo que te va a unir más en tu vida espiritual. No estoy diciendo que tienes que abrazar el problema y buscar el problema, porque aquí, o sea, entendemos que hay personas que buscan el problema, pero no es buscar el problema, sino que cuando estás siendo el pueblo de Dios y un problema viene hacia ti, una tormenta viene hacia ti, aguanta, ten paciencia, porque Dios está contigo. Amén. Y esta es la historia de Esther. En realidad, Esther es una persona que, entendiendo todo este problema que tuvieron, de hecho, si leen un poco más abajo, hay un personaje que se llama Amán. Y Amán era el problema de Esther, el problema de los judíos en realidad. Amán se gana el favor de Dios y el favor de, no de Dios, el favor del rey Asuero, y lo primero que hace es ver cómo se deshace de los judíos, porque le caía mal Mardoqueo, que era el primo de Esther. Le caía mal. Entonces, como le caía mal, ¿saben qué? Como me caes mal, voy a desaparecer a toda tu cultura. Qué tremendo estas personas en el Viejo Testamento, hermanos míos. Entonces viene Amán y lo primero que quiere hacer es desaparecer a todo el pueblo judío. Y para Esther y Mardoqueo es el problema más grande. Y para ellos lo primero que hacen, miren, mejor no quiero hablar yo, quiero hablar con la palabra. Vamos a Esther 4:16. Ay. Bien. ¿Alguien está conmigo? 4:16. Dice así: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Susa era la capital de Persia. Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Y entonces estaré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y lea bien acá, y dice: y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. ¿Qué quiere decir? Si yo voy y le hablo al rey y me mata, pues que así sea. Miren, y aquí habla mucho del carácter de Esther como personaje de la Biblia, como personaje de Cristo Jesús. Bien, como un cristiano, mejor dicho, como un creyente de Dios, de Jehová. Bien, porque Esther dice: si mi pueblo va a perecer, antes que mi pueblo perezca, prefiero perecer yo. Antes que mi pueblo muera y desaparezca la historia de mi pueblo, prefiero sacrificarme yo. Es decir, Esther dice: yo me puedo morir y no me importa, porque mi confianza está en el Señor, sea como sea. Y esta palabra sale porque Mardoqueo le dice: ¿sabes qué, Esther? Escúchame bien, ya eres reina, todo está bien, y no importa si tú no le hablas. Escuche bien, si tú no le hablas y no pasa nada, pues el Señor tendrá otra ruta. Eso es lo que le dice Mardoqueo a Esther. Por eso es que Esther dice: ¿sabes qué, Mardoqueo? No me importa. Lo que me importa es que yo pueda accionar en lo que Jehová me ha puesto a hacer, que soy reina hoy en día. Y si yo voy y me muero,
pues que así sea. Miren, ¿por qué para mí es tan impactante esta parte de Esther? Esto es lo que un real cristiano tiene que tener en su corazón, hermanos míos. Esther no le importa dejar todas sus riquezas, toda su fama, se podría decir, de reina, todas las cosas que tenía, sus comodidades de reina, con tal de hacer el propósito de Dios. Dios quiere que seamos personas valientes de corazón. Un cristiano no puede ir a evangelizar sin valentía, hermanos míos. Hermanos, yo en febrero voy a ir a Cairo, a Egipto, y después de Cairo voy a Sudán. Y en Sudán es peligroso predicar la palabra del Señor, ¿sabe usted? Pero el Señor ha puesto esta iglesia como una iglesia misionera. Y si envía a las personas de acá para que vayan a predicar la palabra a lugares como Sudán, yo quiero estar listo como Esther. Yo quiero decir, no me importa si perezco, si el reino de Dios se ve beneficiado. Estamos tratando, hermanos míos, con una iglesia que tiene que existir sacrificio para que el reino del Señor se levante. Somos tan egoístas que hemos pensado una y otra vez estar bien, simplemente en saldar nuestras cuentas, en pagar la luz, pero nos hemos olvidado de lo que el Señor nos ha enseñado, y es ir a evangelizar aquellos corazones y almas que necesitan de Dios. ¿Cómo nos podemos llamar una iglesia misionera sin sacrificio? Los misioneros que no tienen sacrificio son misioneros de título, hermanos míos. El sacrificio no solo viene de ir a Sudán o a ir a Afganistán. El sacrificio viene de tu corazón. ¿Qué estás rindiéndole al Señor? ¿Estás listo para dejar todo lo que tienes para acercarte al propósito de Dios como Esther? Lo que más me impresiona es cómo el Señor, aún cuando no se menciona su nombre, miren, gracias. En esta iglesia tiene que haber papel por mí. Que como lloro. Ay, Señor mío. Lo que más me impresiona de Esther es que ciertamente el libro se llama Esther, pero a mí lo que más me impresiona es Mardoqueo. Toda esta palabra está basada en Mardoqueo para mí, en realidad. Porque sí, Esther tuvo el camino que el Señor quiso y le figuró la forma de caminar. Pero Mardoqueo, él tuvo la responsabilidad de poder cumplir con las necesidades del reino del Señor sin que se le pidiera. Es decir, Mardoqueo es el real propósito de esta enseñanza, porque todos nosotros tenemos que ser como Mardoqueo. Tenemos una responsabilidad por el pueblo de Dios. Tenemos una responsabilidad que está por dar a luz, hermanos míos. Pero por nuestros problemas y por nuestros pensamientos no podemos actuar como Mardoqueo. En pocas palabras, el pueblo de Dios está listo para escuchar hoy en día, hermanos míos, la palabra del Señor. ¿Ustedes piensan que ya es tarde? No. Estamos a tiempo aún para poder predicar la palabra del Señor. Estamos listos para predicar la palabra del Señor. Tenemos que tomar la responsabilidad de Mardoqueo para criar a Esther, para levantar a Esther. No sé si me estoy dando a entender en esta metáfora. Esther es la iglesia del Señor. No me refiero a esta estructura. Me refiero a que allá afuera hay cristianos y hay no cristianos que necesitan una vida espiritual mejor. Y nosotros como misioneros tenemos que ser
como Mardoqueo. Amén. Es una palabra tenebrosa. Ser misionero no es fácil. De hecho, la mayoría de misioneros en nuestra palabra, todos fueron mártires, murieron por el propósito de Jesús. Pero yo le quiero animar que la mejor vida que puede tener es la vida que puede sacrificar por otros. La cúspide de ser un cristiano es servir a otros. Lo que el Señor quiere que lleguemos a hacer para la demostración de amor es servir a otros. Servir a otros. Y servir no es hacer un favor. Servir no es hacer algo para yo recibir algo de vuelta. Servir es dar todo lo que yo tengo para el beneficio a quien estoy sirviendo. La enseñanza de esta iglesia siempre va a ser: sirva, vaya a servir como siervo del Señor y no espere nada a cambio. Y cuando empieza a entender esa palabra de poner su corazón delante del Señor y no esperar nada a cambio, en serio, el Señor todo lo da como añadidura. Esto no lo puedo dejar de estirar. Busque el reino del Señor primero. Busque el reino primordialmente. Déjese de esos dolores de ahorita, ¿sí? De ese mashber, esa crisis de ahorita, porque algún día va a dar luz a algo que el Señor quiere. Y para finalizar, hermanos míos, al final la historia resumida es que como Amán quería matar a los judíos y quería deshacerse de ellos, Mardoqueo y Esther siempre están firmes en el Señor y hacen una planificación para llegar ante el rey y poder revertir lo que Amán había puesto como decreto, que era eliminar a los judíos. Y ¿sabe qué interesante? Porque en los últimos versículos manda llamar Asuero, el rey Asuero manda llamar a Amán, porque mientras estaba en una noche que no tenía sueño, le dice a sus servidores: ¿me podrían leer ¿cómo se llama? Mis historias? Es que los reyes antes ¿cómo se llama? Todo lo que hacían ¿cómo se dice, hermanos? Las crónicas, exacto. Lo ponían en libros y lo ponían en hojas, porque eran las crónicas del rey. Entonces le mandan a leer las crónicas y él está escuchando la crónica y de la nada escucha que su servidor le dice: y así fue como Mardoqueo salvó al rey de los dos eunucos que querían matar al rey. Fíjese, así va la historia. Entonces el rey se levanta y dice: y mira, ¿y qué hicimos para honrar a Mardoqueo? Dice: ¿qué es lo que hicimos? Y así el servidor: nada, rey, no hicimos nada. Entonces el rey dice, y se da cuenta de lo que está pasando acá. Se da cuenta y dice: es cierto, no hemos hecho nada por Mardoqueo, hay que honrarlo porque él me salvó la vida. Miren cómo es que Dios empieza a poner las piezas correctas cuando somos fieles. Mardoqueo no se quejó, no anduvo diciendo: y ese rey no hizo nada. Mardoqueo no anduvo: fíjate que ese rey tan feo, porque no, yo lo salvé y no me dio nada. Imagínense, nunca fue así. Mardoqueo siempre estuvo ahí, pendiente de Esther, trabajando en el palacio y ya. Entonces al final lo que pasa es que manda a llamar a Amán, que es el enemigo de Mardoqueo, porque de casualidad estaba allá afuera, ¿saben? En el patio. Y entra Amán, porque lo manda a llamar al rey, y le dice: rey, ¿qué es lo que quieres? Y Amán le dice: ¿qué harías con un hombre que se le tiene que honrar? Y le pregunta a Amán. Y Amán en su mente dice la palabra, dice: ¿a quién querría honrar más que a mí, el rey? Entonces le empieza a decir una serie de cosas para supuestamente él honrarse a sí mismo. ¿Me están entendiendo? Entonces viene Amán y miren, eso es como un chismón. Reprendo en el nombre poderoso de Jesús. viene y le dice: al hombre que tienes que honrar, rey, es de ponerle una túnica tuya y ponerle vestimentas y subirlo en un caballo y llevarlo por doquier, arriba y abajo, y honrarlo y decirle a todos que pregonen que hay que honrarlo, o sea, que digan que hay que honrarlo. El rey dice: eso es una excelente idea. ¿Sabes qué?
hace exactamente eso, anda a agarrar el caballo y anda a agarrar unas vestimentas y vestía a Mardoqueo. Eso es lo que le dice a Amán. Y Amán, ¿se imaginan si hubiera la rosa de Guadalupe? Tan, 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 tan. Amán, ¿qué? Pero dice que Amán cumple porque es un mandato del rey. Y va y le pone las túnicas. Imagínense la cara de Amán. Yo me pongo a pensar, miren, para mí la Biblia es muy entretenida. Que va así con el caballo y encima va Mardoqueo. Y Mardoqueo así, ¿verdad? Y Amán con el caballo en todo el pueblo. En todo el pueblo, imagínense eso. Y al final dice que al final en los capítulos dice que Amán se vuelve tan pesado del corazón porque le pasó esto, que le va a chismorrear a su esposa. Dice, ¿sabías que tal, mira, qué mala onda el rey, porque me puso a traer a este tal Mardoqueo y estoy bien enojado? Y así empieza toda la historia, ¿verdad? Pero miren qué impactante lo que le dice la esposa en el versículo 13, que es capítulo 6, versículo 13. Todos vayan ahí. Dice: contó luego Amán a Zeres, que su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Y escuchen bien acá. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Oh, no, qué tremendo, ¿no? Hasta su propia esposa y sus siervos le dicen: hey, aquellos judíos que creen en Jehová, mejor ni te metas con ellos, porque si vas contra ellos, entonces vas a caer. Miren, algo tiene el creyente, algo tiene el que cree en Dios, en Jehová de Nazaret, en Jesús de Nazaret, hermanos míos. Algo tiene el creyente, que cuando cree fielmente y es justo, Dios lo protege. ¿Alguien me está escuchando acá? Hermano, déjeme repetirlo acá. Si tú eres un fiel creyente del Señor y estás siendo justo delante de sus ojos, no hay nadie que se pueda poner delante de ti para echarte fuera los planes. Dios se encarga de todo. Es que la justicia del Señor es lo que tienes que buscar. ¿Alguien me está escuchando? Hermanos, espero que esta palabra llegue a tu corazón fuertemente, para que puedas entender que Dios no te debe un favor, sino que solo le da favores al que es justo delante de su ley. ¿Me doy a entender? La bendición que viene de Dios es condicional a que nosotros seamos varones y mujeres de Dios. Eso es todo. Eso es todo. Si quieres que Dios responda a tus oraciones, entonces lee la palabra y sigue su ley. Si tú quieres que Dios te solucione los problemas que estás ahora, entonces yo te digo de una vez, así, palabra fuerte: lee la ley y entiende la ley y vive en justicia para que puedas vivir en abundancia. Amén. Si alguien te dice Dios te va a dar porque Él es bueno y abundante eres cuando estás con Él, y simplemente, miren, eso es parcialmente la verdad. La verdad real es que el que cree en su ley y la practica, como Job, que era varón perfecto delante de sus ojos, es que podemos ganar el favor de Dios. Hermanos míos, tengamos esa palabra en el corazón y podamos ser creyentes de verdad. Que no nos dejen engañar con palabras bonitas nomás, ¿sí? Pongámonos de pie, oremos.